Dominicana no perecerá la libertad. El 20 de diciembre de 1962 fueron celebradas en la República Dominicana las primeras elecciones libres luego de la oprobiosa dictadura trujillista. Desde el cierre de las votaciones empezaron a conocerse los resultados. El PRD había triunfado en 22 de las 27 provincias del país. Ya para el 22 de enero de 1963, la Junta Central Electoral declara oficialmente electo al profesor Juan Bosch, quien se juramentó como presidente constitucional de la República el 27 de febrero, en un acto sin precedentes ante la Asamblea Nacional. El primer gobernante dominicano que teníamos, los dominicanos, con preocupación por la gente pobre del país, por erradicar la miseria, la pobreza, por adelantar al país, por poner al país en la ruta del progreso de la época. Nosotros estamos aquí con la decisión de trabajar, no de odiar. Dispuestos a crear, no a destruir, a defender y a amparar, no a perseguir. Mientras nosotros gobernemos, en la República Dominicana no perecerá la libertad. Instalado
Constitucionalmente, el gobierno del profesor Juan Bosch se incrementaron los aprestos conspirativos de núcleos reaccionarios de la oligarquía, de sectores retrógrados de la Iglesia Católica y también de elementos trujillistas de las Fuerzas Armadas, que auspiciados por sectores recalcitrantes del gobierno norteamericano, acertaron el golpe más criminal y artero contra la democracia dominicana. El planteamiento de la Constitución de 1963 y el discurso de Bosch de activar sectores sociales, en este caso lo que él llamaba los hijos de Machepa, introducen un debate social que no se había producido en el país hasta ese momento. Es decir, bueno, hay una élite pequeña que se llaman los tutumpotes, para utilizar el lenguaje que utilizó Bosch, y por otro lado, en la sociedad dominicana están los hijos de Machepa, es decir, los pobres que están desbaratados, que no tienen con qué subsistir. Probablemente Bosch consideró que él podía manejar políticamente eso. La mayor carta de presentación del gobierno de Bosch aún sigue siendo la Constitución del 63, dentro de la cual se establecían leyes en defensa de los sectores más deprimidos del pueblo, las que a su vez representaban un emplazamiento directo a los intereses de las principales fuerzas económicas, militares y religiosas del país y de los Estados Unidos. La Constitución del 63 incorpora lo que serían demandas sociales de los jóvenes, de las personas envejecientes, de los maestros, de la gente que no tenía tierra, que vivía en el campo, de la gente que trabajaba con salarios mínimos, y todo eso fue como circulando en la población y la gente lo fue apropiándose de eso, mucho más lejos de los que la aprobaron. Esa Constitución, que ha sido calificada por la generalidad de los intelectuales dominicanos como la más liberal que ha conocido el país, la más democrática, la más progresista, contenía un conjunto de artículos que la situaron en el documento más avanzado de toda América Latina. Yo diría que los dominicanos comenzamos a conocer lo que era el ejercicio pleno de la democracia durante su mandato. Don Juan ganó las elecciones en 1962. Se fue inmediatamente a Europa a buscar ayuda económica, a hacer los famosos contratos del Overseas, una empresa, y de la General Electric. El Overseas, una empresa, un consorcio de empresas europeas, que el jefe era Bobby Gray, se llamaba, un suizo, y la General Electric para construir la presa de Tavera, y la Overseas para hacer el acueducto de Santo Domingo. A los norteamericanos no les gustó que Juan Bosch fuera a Europa. El 25 de septiembre de 1963, con apenas 7 meses de juramentarse, el gobierno de Bosch y todos los sectores progresistas de la República Dominicana sufrieron el más funesto golpe de Estado registrado en la historia republicana. El coronel Fernández Domínguez se encontraba en Cenoví, por San Francisco de Macorís, donde unos familiares, tenía poco que había regresado de un viaje y estaba allá. Cuando se presentó el golpe de Estado, el profesor Bosch pidió que llamaran al coronel Fernández Domínguez y le dijeron que él estaba por Cenoví. Ordenó que lo buscaran inmediatamente y lo trajeran. El coronel Fernández Domínguez, cuando llegó aquí, ya eran alrededor de las 6:30 de la tarde. Y ya estaba decidido el golpe con todo. Bosch está preso en su oficina del Palacio Nacional, pero valiéndose de una persona familiar, doña Chiota Fernández, le envía un mensaje a Juan Bosch donde le dice: estamos preparados 12 oficiales para ir al Palacio Nacional, rescatarlo y ponerlo en el poder. Pero le solicitamos que usted advierta al Partido Revolucionario Dominicano que lance una huelga general para que nos apoyen, para no ser solamente una típica acción militar, sino que el pueblo se lanzara a la calle. Si usted quiere, el pueblo PRDista en ese momento. Y el profesor Bosch nos contestó que no lo hiciéramos,
pues iba a haber un derramamiento de sangre. Días más tarde, oficiales implicados en la frustrada operación de reponer al presidente Bosch fueron separados de las Fuerzas Armadas y el teniente coronel Rafael Fernández Domínguez, enviado a España como agregado militar en la Embajada Dominicana en ese país. Esos oficiales que nos cancelan, el grupo principal, los más comprometidos, los demás pensamientos democráticos, nos aglutinamos en lo que en la historia dominicana se conoce ya como los muchachos de la bomba, aludiendo a una bomba o estación de gasolina, al quedar todos sin trabajo y al haber emergido el triunvirato como gobierno de facto de la República Dominicana, luego del golpe de Estado, a ese gran hombre, el profesor don Juan Bosch, al presidente Bosch. Ese gobierno de facto del triunvirato no nos dio trabajo, nos perseguía, nos vigilaba, nos hizo la vida imposible. El 27 de septiembre de 1965, la fragata Mella de la Marina de Guerra emprende su travesía hacia Puerto Rico, país que acogería en el exilio al derrocado presidente hasta su regreso en 1965. Yo estaba en Japón y cuando dieron el golpe de Estado, cuando llego a la República Dominicana, el profesor Bosch estaba en Agua Buena, Puerto Rico. Seguido me dirigí a la casa del profesor y allí me encontré con él. Estuvimos hablando de un pequeño proyecto que íbamos a hacer aquí, que era el matar un presidente. Y el profesor, cuando yo fui a decírselo en Agua Buena, me dijo, no, Dominguito, eso cambiaría todos los planes que hay. Vamos a hacer un movimiento diferente en que va a entrar al país. Si hacemos eso, las Fuerzas Armadas, un sector de ellos, sobre todo San Isidro, se encargarán de tomar el poder. Vamos a comenzar a trabajar en un movimiento que va a liberar el país. El gobierno constitucional de Juan Bosch fue sustituido por un triunvirato, el cual reflejó en todo momento intereses de los sectores que le promovían. Corrupción a todos los niveles, desfalco de los bienes públicos a favor de las personas y sectores promotores del golpe de Estado, represión, descuido total de los sectores productivos del país, entre otros. Entre septiembre de 1963 y abril de 1965 se produjeron en la República Dominicana no menos de 300 o 400 movilizaciones de protesta contra el régimen del triunvirato. Una vez se protestaban por la violación a los derechos humanos, otra vez se protestaban por la política corrosiva, por el contrabando, otra vez se protestaban por las violaciones y amenazas contra la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es decir, esto se convirtió en un mar permanente, cotidiano, de protestas contra las iniciativas del triunvirato. Tanto en las Fuerzas Armadas como en grupos revolucionarios se gestaba un movimiento con la consigna Retorno de Juan Bosch y la Constitución del 63 sin elecciones. Antes de morir Trujillo había una unidad en todo el pueblo dominicano para salir de la dictadura. Desaparecido Trujillo, ya no se necesitaba esa unidad porque ya Trujillo no existía. Entonces los grupos comenzaron a actuar para buscar dentro de la nueva situación formada sus propios intereses y prosperar. Ya para 1964 el triunvirato había perdido por completo el control del país y de la misma forma se incrementaban las protestas públicamente, sumándose a estas importantes organizaciones gremiales como Asociación Médica Dominicana, ADOMA, Asociación Odontológica, Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, quienes mediante sus protestas se unían al tren de vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. En realidad el país estaba agobiado, profundamente conturbado y empobrecido porque el golpe militar, el cuartelazo del 25 de septiembre de 1963 se había llevado de cuajo
toda la vida institucional de la República. Era visible el estancamiento económico de la sociedad dominicana. El antecedente más importante de ese episodio glorioso que fue abril del 65 estuvo coronada por la sangre, por el sacrificio, por el heroísmo, por el sentido ético del ejercicio de la vida pública y política que llevó a Manolo y a sus compañeros a las escarpadas montañas de Quisqueya. Con la muerte de Manolo Tavares Justo, en la forma en que fue acribillado conjuntamente con su compañero en Manacla, abrió toda una conciencia pública, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, acompañado ya con los ribetes no corruptos de los militares que estaban en el poder, todo un movimiento de conciencia a nivel interno dentro de las Fuerzas Armadas, y ya en diciembre del año 63-64, ya las fuerzas militares comenzaban a conspirar. El movimiento insurreccional para deponer el gobierno de facto, que es como históricamente debe llamarse ese gobierno llamado triunvirato, tiene raíces muy profundas, que se pueden ubicar 6, 7 años atrás de 1965. Porque en América, en el ámbito regional americano, había ocurrido un acontecimiento que repercutió de manera inmediata en todo el continente. Y ese acontecimiento fue la revolución, el inicio de la revolución, liderada por Fidel Castro en Cuba. Don Juan gobernó 7 meses, asediado por Unión Cívica, por la Iglesia Católica y por los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Hasta el extremo, esos son los orígenes del movimiento militar constitucionalista, que en abril, cuando se promulgó el 29 de abril la Constitución de 1963, a la promulgación de la Constitución, que es un acto solemne, ni asistieron los legisladores de Unión Cívica, ni asistieron los representantes de la Iglesia Católica. Y al día subsiguiente se presentó el teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez y le pidió una entrevista al presidente de la República, al profesor Juan Bosch. Don Juan lo recibió porque lo conocía. Y Rafaelito, como le decían, le dijo al presidente que él venía preocupado por esa actitud tan agresiva de la oposición contra su gobierno y contra él, y que le pedía permiso para organizar un grupo de jóvenes militares para defender la constitucionalidad y el gobierno de Juan Bosch. Fernández Domínguez era de los militares dominicanos mejores preparados. Tuvo la ocasión de formar un liderazgo militar después de la muerte de Trujillo, donde comenzaron a aflorar líderes militares, uno para bien, otro para mal, pero el liderazgo militar pudo desarrollarse después de la desaparición de Trujillo, porque cuando Trujillo el único líder era Trujillo. El país presentaba un caótico escenario en donde dominaba la falta de capacidad en manejo de Estado, corrupción en administración pública y en las Fuerzas Armadas, al tiempo que se incrementaba una gran crisis económica, mientras, de manera sigilosa, los militares constitucionalistas continuaban desarrollando actividades con el propósito de retornar al país al profesor Juan Bosch. Y ya en realidad el triunvirato había variado sustancialmente su fisonomía, porque ya no eran 3 gobernantes, solo quedaba uno, el doctor Don Henrique Cabral, quien, presionado por la realidad, la ingobernabilidad que empezaba ya a florecer en el país, dio una rueda de prensa y ofreció unas elecciones para la normalización del país. Pero dijo, desafortunadamente, esa noche,
que ni el expresidente Balaguer ni el expresidente Bosch podían regresar para terciar en esas elecciones. Ese fue el momento en que la patología política que entrañó el golpe de septiembre hizo eclosión, ya no se podía resistir más. Fernández Domínguez, forzado a permanecer en el exterior, delegó en el teniente coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez la responsabilidad de continuar el movimiento constitucionalista que pusiera fin al triunvirato y restableciera la institucionalidad arrebatada por las fuerzas militares de San Isidro y los Estados Unidos. Fue un movimiento de excepcional brillantez en la historia de las Fuerzas Armadas Dominicanas, porque no se pensó en trastornar el orden imperante en el país, sino devolver el país al cauce de la constitucionalidad. El movimiento constitucionalista debió comenzar en enero de 1965, con la traída al país del presidente Juan Bosch y del coronel Fernández Domínguez, que se encontraban en Puerto Rico, en una lancha, un barco, una lancha de recreo, comandada por mí. Entonces se me buscó para conducirlo al país. Pero eso fue abortado por una denuncia que realizó el coronel Emilio Ludovino Fernández, hermano del coronel Fernández Domínguez. Desde el exterior, Fernández Domínguez realizaba acciones que le permitieran entrar al país, con el objetivo de integrar al movimiento otros militares que consideraba podían reforzar el ejército constitucionalista. El coronel Fernández Domínguez, fingiendo la enfermedad de un familiar, pidió 3 días de permiso para entrar al país. Se lo concedieron. En esos 3 días, ese señor, ese héroe nacional, casi ni comió ni durmió, teniendo reuniones con el coronel Hernando Ramírez, con los muchachos de la bomba y con un sinnúmero de personas más que tenían que ver con el asunto de los planes que estábamos llevando a cabo. Y es así como en esos 3 días él se entrevista con el coronel, el glorioso coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. En un lugar donde se vieron por Villamella, el coronel Fernández Domínguez le plantea al coronel Camaño que se incorpore al movimiento. Camaño le pregunta que por qué el coronel Camaño. El coronel Fernández Domínguez le contesta porque tú eres un hombre honesto. El primero que se me acerca es uno de los compañeros también ya de academia, Giovanni Gutiérrez, que me dice que quiere hablarme algo, que quiere que yo lo sepa, pero lo noto muy nervioso. Digo, mira, no me venga a hablar de política. Entonces se puso muy nervioso y dice, no, yo vuelvo mañana, y se fue. Al otro día quien llega es Camaño. Y dice, oye, ¿qué fue que le hiciste a Gutiérrez, a Giovanni Gutiérrez? No le hice nada. Se puso, trató de decirme algo, lo vi un poco nervioso y se fue. Dije, bueno, yo te voy a decir. Hay un grupo de oficiales que han hecho esto, están unidos porque ellos quieren de nuevo llevar al poder a Bosch, el retorno para que se normalice el gobierno y por ende la constitucionalidad que fue conculcada al pueblo. Digo, ven acá. Y ahora te voy a preguntar a ti, ¿por qué tú te vas a meter en esto? Como le pregunté a Chanquilón en el pasado, ¿por qué derrocaron a Bosch? Yo lo que quiero es que se vuelva por el estado de legalidad al país. ¿Y por qué cese la corrupción y la política en las Fuerzas Armadas? Digo, no tenemos más nada que hacer. Entré con todo el corazón, como lo sigo creyendo hasta hoy. El sábado 24 de abril de 1965 sorprendió al pueblo dominicano, incluyendo gran parte del ejército constitucionalista. Y ese momento en que el teniente coronel Hernando Ramírez le ordena
a otra figura grande de la Revolución de Abril, al capitán Mario Peña Taveras, que era el jefe de los oficinistas, de los escribientes, de la jefatura de Estado Mayor, los cuales todos estaban en el movimiento constitucionalista, tenientes, sargentos, cabos, rasos, para que se fijen lo organizado que era como estaba el movimiento, que no fue nada al azar. Y el coronel Hernando Ramírez le ordena soltar a esos oficiales y hacer preso a su vez al jefe de Estado Mayor y al del Estado Mayor. Es de todo conocido que llama al doctor José Francisco Peña Gómez, que estaba en su habitual programa Tribuna Democrática. Peña Gómez anunciaba a viva voz que había iniciado la revolución para reponer en el poder a Juan Bosch y la Constitución del 63. Ese movimiento debió haber explotado el lunes 26 y se precipitó y le dio la oportunidad al doctor Peña Gómez de jugar ese papel importante que jugó. El doctor Peña Gómez no organizó ese movimiento ni fue líder de ese movimiento. El doctor Peña Gómez anunció al pueblo que se había iniciado un levantamiento contra el triunvirato y le dijo al pueblo que saliera a combatir al triunvirato. El contragolpe, 24 de abril, abre una guerra civil porque el pueblo dominicano estaba dispuesto a conquistar esas libertades y ese sosiego, esa justicia social al precio que fuese, inclusive al precio de la muerte. El ejército constitucionalista estuvo integrado por militares académicos con el más alto grado de preparación militar, en su mayoría egresados de la Academia Batalla de las Carreras. El escenario de abril del 65 sirvió de base para que el grupo militar mejor preparado del país, los denominados hombres ranas, pusieran de manifiesto su valentía, coraje y por ende su apego a la democracia. Gran parte de los entrenamientos recibidos por este contingente militar provenía de entrenadores extranjeros traídos al país por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, muchos de los cuales, al estallar la revolución, continuaban en el país dentro del estelar grupo de hombres ranas. Cuando reúno este grupo de oficiales y en vista de las circunstancias, le digo a estos caballeros, entrenadores, señores, esta situación se ha presentado, no tengo otra cosa más que pedirle a ustedes que se reporten a su embajada y cuando esto tome el curso normal, entonces seguiremos porque no sé en qué va a terminar esto. Todos asintieron, el único que dijo no, yo voy a hablar con mi embajador y marcó el teléfono que fue Ilio Capozzi, habló en italiano. Los otros están presentes, cuando dice así. Dice, señores, los que estamos ahí, yo le he dicho a mi embajador que el hombre no tiene potestad de decidir cuándo ni dónde nace. Pero sí tiene la calidad de decidir dónde morir o quiere morir. Yo me quedo aquí. La valentía y arrojo de los militares constitucionalistas, unidos a la determinación, entrega y persistencia del pueblo dominicano, dio inicio a un memorable movimiento que cambió en horas la historia del país. La Revolución de Abril se inscribió en una situación de América Latina caracterizada por el auge de los movimientos democráticos y revolucionarios. Esto tenía como telón de fondo el prestigio enorme que había logrado la Revolución Cubana al poner sobre el tapete la posibilidad de un cambio radical de las estructuras en América Latina. Del otro lado, los Estados Unidos habían desplegado un lineamiento para oponerse a este auge de los movimientos democráticos y revolucionarios. Los Estados Unidos en definitiva también apostaban a la coalición con estos sectores antidemocráticos para mantener su dominio sobre América Latina. Y es en este contexto de esa política contradictoria hacia América Latina que se puede explicar por qué
vino un estallido de las características de abril de 1965. Al estallar la Revolución de Abril, al anunciarse al país el golpe de Estado, el pueblo inmediatamente salió a la calle. El partido que más activamente participó en la revolución, que más compromiso tuvo, que más decisión de lucha demostró, fue precisamente el 14 de junio. No el PRD, que era originalmente la organización por la cual se estaba haciendo la revolución. Mientras las horas pasaban, militares y civiles hacían intentos por organizar la gran masa popular que a cada instante se incrementaba. Ahí surge una nueva forma de poder, expresada por la unidad de civiles y militares. Los comandos se comienzan de una manera casi desordenada, pero comenzaron y se fueron organizados, gracias a Dios, y al esfuerzo de los muchachos que pusieron mucho de su parte en ir organizando entre ellos, aunque un poco renuentes, 14 de junio, sectores de izquierda, pero se organizaron. La mayoría de los combatientes de la revolución no tenían entrenamiento militar. Fueron compañeros que se integraron a la lucha y que los conocimientos militares que adquirieron o sobre armas, la adquirieron en la práctica. Nosotros llegamos a formar unos 40, 42 comandos en todos los sectores de la capital. En los puntos donde serían unos más cercanos de nosotros, de acuerdo a las necesidades, a la premura. El comando, su función era, en el mejor de los casos, de hostigamiento, cuando tenían las fuerzas contrarias localizadas, pero era vigilancia y protección de un área determinada, para impedir el avance de los contrarios. Nadie se imaginó en un momento determinado que iba a terminar una condición ciudadana armada en la calle. La mayoría de gente pensó que la restauración de Bosch, sí, en el caso de que se produjera, iba a ser una acción de militares partidarios de la restauración, pero no una acción de las masas civiles y militares en la calle, con nuevas formas de organización social, como fue el caso de los comandos constitucionalistas, donde civiles y militares formaron grupos de apropiación de los territorios. Dentro de los preparativos de la revuelta, del golpe militar para reponer a Bosch, estuvo el señalamiento de los sitios para ser ocupados por tropas militares dentro de la ciudad. Porque se ha dicho que nosotros fuimos a parar a Ciudad Nueva por un momento de desesperación, y no, eso fue planificado de dónde íbamos a montar la defensa de la ciudad del grupo constitucionalista si nos presentaban resistencia. Y fuimos levantando un plano de dónde íbamos a dar la pelea contra el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas y contra los integrantes de la base aérea de San Isidro, porque sabíamos que íbamos a pelear contra ellos, que ellos iban a reaccionar en apoyo del triunvirato cuando nosotros derrocáramos al triunvirato. Y elegimos esa ciudad de Intramuros, trazada por el conquistador Nicolás de Obando, porque estaban esos edificios y están de paredes gruesas. Y nosotros podíamos guarecernos detrás de esas paredes contra un tiro de un tanque o de artillería o ametrallamientos de la Fuerza Aérea. Aunque la Guerra de Abril se desarrolló en la ciudad de Santo Domingo, habían contingentes de la mayoría de los municipios del país, quienes se sumaban al espíritu solidario de toda la nación. Inmediatamente nosotros iniciamos los movimientos fundamentalmente en la provincia de La Vega principalmente, y en cada barrio fuimos produciendo las movilizaciones necesarias para sembrar conciencia revolucionaria en las masas y sacarlas del adormecimiento donde habían caído
en los últimos tiempos del gobierno constitucional. Una vez iniciada la revolución, se inicia en las Fuerzas Armadas y en el Ejército Constitucionalista la intención de llegar a un acuerdo, con el objetivo de deponer las armas. La contradicción surgió en que algunos militares planteaban que ellos estaban dispuestos a aceptar que se formara una junta militar entre los militares constitucionalistas, los militares que ellos llamaban bochistas, y ellos, para que en un plazo de 6 meses se llamara de nuevo elecciones. Y otros planteábamos que lo único que había, que los militares habían demostrado que no tenían capacidad para dirigir el Estado Dominicano, que no tenían capacidad política para dirigir el Estado Dominicano, y que lo único que nosotros teníamos que hacer era volver a la legalidad, con Juan Bosch de nuevo ocupando la presidencia hasta agotar su periodo. Y ellos manifiestan su desacuerdo, iniciando un bombardeo, ya no para reponer a Don Enrique, que Don Enrique estaba fuera del escenario, sino para evitar que Bosch de nuevo asumiera el poder. Los enfrentamientos continuaron y el gobierno de los Estados Unidos se compromete a cooperar, haciendo intentos por provocar un acuerdo entre las fuerzas militares de San Isidro, encabezadas por Wessing, y el ejército constitucionalista dirigido por Caamaño. Los agregados militares mandaron a buscar al coronel Hernando y a otros líderes constitucionalistas para que fueran a la misión militar dominicana, norteamericana, a la parte del MAC de los norteamericanos, para comunicarnos con San Isidro, porque nosotros no teníamos medios de comunicarnos con ellos, ni ellos con nosotros. Y nos pusieron a disposición los radios militares de los militares norteamericanos para comunicarnos con ellos. Pero el coronel Fishburne se sentó prepotentemente encima de su escritorio con los brazos cruzados. Nos dijo: ustedes irán ahora mismo a Jaina. Una lancha, un barco de nosotros lo llevará al portaaviones Boxer. El general Wessing irá en un helicóptero nuestro desde San Isidro al Boxer. Y allí vamos a ver qué es lo que se resuelve de esto. Y ahí el coronel Hernando Ramírez, pero el capitán Peña Taveras, pero el capitán Héctor Lachapelle Díaz y muchísimos otros más, dijimos: nosotros no tenemos que ir al Boxer. Los asuntos de República Dominicana se deciden en el Palacio Nacional. Y no hubo acuerdo. Mientras el pueblo se integraba cada vez más al movimiento revolucionario, los Estados Unidos continuaba en su afán de provocar un acuerdo, con la desventaja de que sus planteamientos no se correspondieron nunca con los intereses del ejército constitucionalista y del pueblo. El coronel Montes Arache, en un momento, si se quiere que había momentos de calma, no lo había en el puente, me dice: espérame ahí, que Ilio Capozzi me acaba de informar que hay una reunión en la Embajada Americana y que Caamaño está allá. Espérame ahí. Y luego, un tiempo después, ¿cuál tiempo? Yo no sé. Yo lo que sé es que el coronel Montes retornó y me dijo: fui a la Embajada Americana, hablé con Caamaño y él está por ahí. O sea que él y Caamaño vinieron juntos, rumbo al puente. Cuando regresan al seno del pueblo de la embajada, Caamaño a la cabeza, nos comunicó a través de los diferentes contactos que teníamos que defender vida o muerte el puente. El 26 de abril, el pueblo dominicano se convirtió en el protagonista de una dolorosa e imborrable hazaña. Mientras aviones de caza P-51 y vampiros de la Fuerza Aérea Dominicana comenzaban a bombardear el Palacio Nacional,
y los campamentos 27 de febrero y 16 de agosto, el bando constitucionalista contraatacaba, utilizando cañones y ametralladores antiaéreas, desarrollándose la batalla que confirmaría el triunfo efímero de la revolución. La batalla del puente tenía un gran valor estratégico, porque era la vía central de comunicaciones. No había puente de la 17, no había puente de pontones, esa era la vía de cruzar hacia donde estaba el destacamento mejor organizado de las fuerzas reaccionarias, que era San Isidro. Entonces había que impedir que esas tropas pasaran a este lado. Entonces el puente sirvió de muro de contención por su estrechez para bloquear el paso y las tropas y los civiles y los militares constitucionalistas situarnos de tal manera que pudiéramos tener blancos fáciles. Que es la batalla decisiva, porque fue la batalla que puso de manifiesto que la fuerza de San Isidro no estaba en capacidad para someter a los militares constitucionalistas. San Isidro, después de la batalla del puente, se aisló. Y es el momento en que el pueblo dominicano, el actor principal de la revolución, junto con los militares constitucionalistas, junto con mujeres que los que iban abandonando sus casas por los ametrallamientos, ellas, cuchillo en mano, le decían devuélvese a esa gente que venían con su abanico o un colchón de cama, le decían, para atrás, váyase para su casa, no podemos abandonar nuestras casas. Y detrás de cada hombre armado había un civil desarmado, esperando que cayera aquel para coger su fusil, y armado de piedra, palos, estiletes. Y hay una lucha donde se perdió el concepto de respeto a la persona humana. Lo perdimos de uno y del otro lado. Nos olvidamos que éramos dominicanos. El 27 en la noche, yo insisto mucho en esto, habíamos vencido a todos los obstáculos internos y nos creíamos los dueños del país. Después de la batalla del puente, después de la destrucción de la ofensiva del Centro de Enseñanza de la Aviación, el CEFA, nosotros creíamos el 27 en la noche, rumbo al 28, que se había abierto una hermosa posibilidad. Creíamos que habíamos destruido los núcleos fundamentales de las Fuerzas Armadas. No veíamos ninguna amenaza en ningún lugar. Las Fuerzas Armadas que quedaban en el interior del país estaban neutralizadas. Por eso, señoreando sobre la sociedad dominicana, se abría la alborada más limpia que hemos tenido nosotros desde el 27 de febrero de 1944. El pueblo entero cantó a viva voz, o sea, sin acompañamiento ni nada, el himno nacional para darle valor, fuerza a aquellos hombres que estaban luchando contra tanques, contra el CEFA, contra gente bien armada, pero era el pueblo, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, de todo estaba ahí. Y esa noche no creo que hubo alguien que nos emocionó, que sintiera muy honda la patria. Y nosotros creíamos que el pueblo había recuperado el derecho de dirigirse a sí mismo. Esa ilusión nos duró hasta las 10 de la mañana, cuando escuchamos al Lyndon un reporte de la OEA diciendo que el presidente Johnson había ordenado el desembarco de 500 infantes de marines para proteger el perímetro de la embajada ante la inseguridad que se había producido en el país por ese conflicto. Ahí comprendimos que en Norteamérica se había decidido por frustrar aquel evento. Yo y muchos nos dimos cuenta de que los norteamericanos ocuparon el país. Ya la revolución estaba condenada.
condenada por el poder norteamericano, ocupó el país, era para evitar que triunfara la revolución. En el país y sobre todo en la capital dominicana imperaba una histeria. La gente corría despavorida. Ciudadanos extranjeros residentes en el país clamaban ante sus respectivas representaciones diplomáticas pida salida. Y esto se constituyó en el principal argumento de los norteamericanos para enviar un contingente armado a la República Dominicana. Y luego se fue desplegando hasta admitir que en realidad los Estados Unidos habían llegado a la conclusión de que un movimiento inicialmente democrático se había degenerado y los comunistas habían tomado control sobre él. Este fue en definitiva el principal argumento. The American nation cannot, must not, and will not permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere. 144 aviones C-130 de los Estados Unidos, procedentes de su base de Fort Bragg, California, que vinieron con órdenes primeras de aterrizar en Puerto Rico, pero en el aire a su comandante se le dio instrucciones de continuar hacia República Dominicana desde la madrugada de ese día. 144 aviones comienzan a aterrizar en la base aérea de San Isidro. No cabían, no caben, son unos aviones enormes, de esos que le meten de dentro un helicóptero, un tanque, una cosa. Pero aterrizaba uno, tiraba las tropas o el bagaje militar y despegaba. La opinión volandera de que la jerarquía militar que encabezaba el coronel Camaño tenía una tendencia comunista es absolutamente falsa. La guerra de abril fue una guerra que no provocó ningún dominicano. Fue una guerra planeada en Washington con el propósito de sellar, de soldar el golpe militar del 25 de septiembre de 1963. El 28 de abril yo estaba conjuntamente con otras compañeras en un segundo piso de la calle Cambronal de Ciudad Nueva. Yo recuerdo haber escuchado un ruido ensordecedor y me subí a la azotea y vi cómo tanques que eran más grandes que, o sea, por lo menos fue lo que vi o lo que percibí, que eran tan enormes que los hombres que salían de sus bocas parecían enanos. La intervención norteamericana, la intervención militar ya estaba pisando territorio nacional. A partir del 28, otra tarea se planteó a este pueblo, que fue la guerra patriótica contra los Estados Unidos. Ya no estábamos luchando por la Constitución del 63, eran otros los objetivos, era la soberanía nacional mancillada. Cuando nos convencimos de que los norteamericanos eran enemigos nuestros y vinieron a matarnos y a eliminarnos y a derrotarnos, bueno, entonces comenzó la guerra patria entre nosotros contra ellos. El 3 de mayo, las cámaras legislativas eligen a Francisco Alberto Caamaño, presidente constitucional de la República, al tiempo que los Estados Unidos y las fuerzas de Wessing mantenían la falacia del gobierno de reconstrucción encabezado por Inver Barreras. La defensa de la zona constitucionalista, ese fue el fundamental cometido del presidente Camaño. En cuanto al otro gobierno, se creó un gobierno de reconstrucción nacional que fue presidido por el héroe nacional y general del ejército, don Antonio Inver Barrera. Fue una mampara de legitimidad
para la Fuerza Interamericana de Paz, que en ningún momento tomó en cuenta el poder extranjero estante en Santo Domingo. Y eso se evidenció en las negociaciones de paz, en que el gobierno de reconstrucción nacional no tomó parte alguna. Los invasores no llevaron a ese gobierno títere que habían formado a la mesa de las negociaciones. Todo el ejército constitucionalista como los civiles integrados a la guerra carecían de armamentos suficientes para continuar la batalla, motivo por el cual la más alta dirigencia de los militares constitucionalistas emprendió la ruta a recolectar armas para el pueblo, consigna de la cual se apoderó una gran cantidad de combatientes civiles. La primera provisión de armas se ganaron en la fortaleza Osama. Ahí era el destacamento principal de los cascos negros. Entonces, simplemente el pueblo identificó a la policía como su verdugo. Ahí estaba la tropa que atropelló al pueblo de manera sistemática, que eran los cascos blancos de la policía. Pero esa era la fortaleza que estaba situada dentro de la ciudad, en la zona colonial. No podíamos tener al enemigo en el patio. El victorioso asalto a la fortaleza Osama estuvo encabezado por el coronel Juan Lora Fernández, jefe de Estado Mayor del Ejército Constitucionalista, quien desempeñó un rol trascendente durante toda la guerra. El pueblo tomó entonces esos tanques y con ellos comenzamos a operar. Los cuarteles de policía nada más había que parar el tanque al frente para abandonar la plaza. La victoria de los constitucionalistas en la fortaleza Osama impulsó esta vez a dirigentes políticos, empresarios locales relacionados con los Estados Unidos a solicitar protección del gobierno norteamericano, alegando que el país se encontraba fuera del control de sus autoridades y que las fuerzas del orden público no estaban en capacidad de garantizar la vida ni los bienes de los ciudadanos. A nosotros se nos propuso que permitiéramos una zona desmilitarizada para que los diplomáticos pudiesen transitar por ese corredor sin peligro. Pero se acordó que era una zona desmilitarizada, es decir, que dentro de esa zona no se podían llevar ningún tipo de acciones militares. Fue un error de nosotros. Entonces los americanos abrieron el famoso corredor que iba desde el Hotel Embajador hasta la base aérea de San Isidro. Pero con ese corredor dividían las fuerzas militares constitucionalistas en dos, en la parte sur y en la parte norte. Entonces después que los americanos instalaron el corredor, ellos rearmaron la fuerza de San Isidro, le dieron nuevos equipos, le proporcionaron nuevos instrumentos y San Isidro de nuevo volvió a ser San Isidro. Entonces la fuerza de San Isidro atacaron de nuevo el norte, pero los americanos en la zona desmilitarizada nos impedían proporcionarle armamento a los constitucionalistas que estaban en el norte, al mismo tiempo que los americanos sí le proporcionaban armamento a la fuerza de San Isidro. Comencé atacando en el hipódromo Intendencia, o sea, le llaman transportación, después la fábrica de esclavos, la manicera, en distintas áreas donde andaba con un grupo de compañeros que cada día que salía un grupo conmigo eran eliminados. Después de días de fieros combates y ante la superioridad en armas de los militares de San Isidro, las fuerzas constitucionalistas cesaron la defensa.
mientras las tropas del gobierno de Inver Barreras mantenían una represiva y criminal cacería de combatientes y habitantes en la zona norte. Ahí se dio la operación, lo que ellos llamaban la operación limpieza, es decir, derrotado el ejército constitucionalista, la fuerza constitucionalista en la zona norte, vino la operación limpieza, es decir, todas las personas que estaban comprometidas con el movimiento, o simpatizaban por el movimiento, o fueron apresadas, tuvieron que esconderse o desaparecer. Inclusive, los fusiles cuando usted carga, usted lleva un tiempo en el hombro un fusil, le deja una huella. Ellos al joven que le quitaban la camisa y le aparecía una huella del fusil, de la correa del fusil en el hombro, lo fusilaban allí. Eso fue lo que ocurrió. Y fusilaron bastante. Tras el inminente fracaso de los hombres del ejército constitucionalista en la zona norte de la ciudad, a quienes la suerte le permitió escapar con vida de esa masacre, se integraron inmediatamente a los permanentes combates que se desarrollaban en las trincheras de la ciudad intramuros. Había una abrumadora presencia de gente de todas las clases sociales, trabajadores, desempleados, chiriperos, mujeres, de todos los estadios sociales, desde prostituta hasta catedrática universitaria, desde mujeres de alcurnia y de familias notables hasta amas de casa humildes, y juntos en un proceso de integración con los militares, en la más grande fraternidad que se ha tenido aquí, en la más rápida integración de voluntades que hemos visto nosotros. Y con esa expresión popular se desarrollaron entonces relaciones sin precedentes en la transparencia, en la entrega, en plena zona, en el sentido de cooperación y de solidaridad de uno con otros. Se organizó el servicio médico con la voluntad participativa de cientos de trabajadores del área de la salud. Se produjeron relaciones de abastecimiento que venían de todo el país a traernos desde sangre hasta gasolina, medicina y dinero, pero también aliento. Y dentro de los combatientes, sobre todo, la dulce relación que se produce. En ningún momento en la historia dominicana ha habido un lugar de más libre y transparente relación. Por eso la gente, sabiendo que un día que resistiéramos era un día que usted le ganaba a la muerte, vivía cada hora con una inmensa intensidad. Al tiempo que tropas norteamericanas en el país masacraban a combatientes y pueblo en general. En Estados Unidos, una delegación del gobierno viajó a Puerto Rico en el intento de iniciar un proceso de negociaciones con el presidente Bosch. Fernández Domínguez fue llamado por Bosch, le explicó la situación, él se negó rotundamente. Señor presidente, como siempre le dijo, yo no puedo entrar a mi país en un avión de las fuerzas invasoras. Le dijo, bueno, coronel, pero usted es un militar de carrera. Si usted puede utilizar las armas del enemigo para derrotarlo, usted no lo haría. Fernández Domínguez vino en un avión militar norteamericano enviado por Bosch con un mensaje que era, coronel Camaño, usted tiene que renunciar para hacer un gobierno provisional que estará encabezado por Antonio Guzmán Fernández, que ya había volado a Puerto Rico. Ese paso de aviones, de ir y venir de Puerto Rico a Santo Domingo era constante, sobre todo con los negociadores. Ya en este caso, Fernández Domínguez vino en uno de esos viajes y Guzmán también había volado a Puerto Rico. Y Fernández Domínguez entra así a República Dominicana. Día 14 de mayo de 1965. Estando en mis oficinas en el edificio Copelo, recibo una llamada del coronel Fernández Domínguez. Me dijo, atiende a la siguiente orden. Tienes que ir al tanque Sherman, norteamericano, que se encuentra en la avenida Independencia, cerca de la Pasteur. Tienes que ir desarmado. Te colocará frente al tanque Sherman.
yo saldré detrás del tanque Sherman. Y ahí yo te explico, yo estoy aquí. Yo le contesté, coronel, yo confío tanto en usted que yo estoy seguro que aunque usted tuviese una pistola en la cabeza, usted no me ordenaría que me ponga frente al cañón del tanque, de un tanque Sherman. Y cuando nos encontramos, que nos saludamos, él me agarró por el brazo, como de gancho, como decimos, y me dijo, caminemos por el centro de la calle. Y en la primera boca calle, que dé hacia el Mar Caribe, hacia el malecón, entramos por ahí rápidamente. Sucede algo inusual. Él es que me saluda militarmente a mí, no obstante que yo era el subalterno de él, porque él se consideró un subalterno porque él no había combatido. Y me dijo, llévame donde el presidente Camaño. Llegamos al edificio Copelo, allí lo recibió el coronel Camaño, y al recibirlo el coronel Camaño en su oficina del Copelo, Camaño se levantó de su asiento, del escritorio, y el coronel Fernández Domínguez se paró en atención y le dijo, respetuosamente, señor presidente constitucional, se presenta ante usted el teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. El coronel Camaño, en un gesto que le enaltece, le dijo, Rafaelito, no me saludes, ven, tú eres que tiene que estar sentado aquí, porque tú fuiste que iniciaste este movimiento. Él le dijo, vengo a decirle un recado del profesor Juan Bosch. Es lo que allá en Puerto Rico se ha dado en llamar Fórmula Guzmán, que es que usted renuncie a la presidencia de la República y que renuncie también el general Antonio Imbelo Herrera al llamado Gobierno de Reconstrucción Nacional y que don Antonio Guzmán sea el presidente provisional de la República. Una vez en el país, en el coronel Fernández Domínguez se aflora el deseo de combatir junto al más importante proyecto de su vida, el movimiento constitucionalista. En el ánimo de Rafael Tomás Domínguez se le lleva la cuestión del asalto al Palacio. Y se lo dije, Rafael, a mí me sorprende que un oficial de la categoría tuya, ya tú viendo lo que ha pasado anterior, tú me solicites tu comandante. Es que el Palacio representa la seguridad, el emblema del gobierno. Digo, no, Rafael, esto no estamos en esa tesitura. Y tanto le estoy sacando y sacando, dice, es que yo me siento como un paracaidista aquí. Es que él creía que a la par de lo mucho que había hecho, que él tenía que haber participado en una que otra acción de guerra. Yo, no, tú, el que más contento debe estar eres tú, porque mira los logros de tu acción, de tus decisiones, de tu formación, de todo esto, Rafael, mira esto. No, yo he dicho una cosa, Rafael, él se inmoló, porque cuando lo hirieron en el asalto, ellos consiguieron el apoyo de mandos que no fui yo. Yo era el que podía decir que sí o que no. Consiguieron el apoyo de mandos que no fui yo. El 14 le consiguió gente porque yo rehusé. Yo no tengo gente para eso. Consiguieron gente el 14. Y lo que se iba a hacer a la 1 de la tarde, de las 8 de la mañana andaban con brazaletes por la calle, como un mitin de ahora. Señores, pero cuando yo mando a averiguar es cuando ya están en plena acción. Y a él ya le han dado un tiro en un tobillo, en una pierna. Cuando me acerco al desniveles, él está en la acera y yo abajo le digo, Rafael, usted está herido, me lo han dicho. Digo, no, comandante, no es nada, digo, Rafael está herido. Bueno, pero es una tontería, digo, usted herido, retírese, un soldado. Y muy bien, y me voy diciéndole a los otros que salgan, que se vayan. Cuando yo volví, que me dicen que Rafael está muerto, digo, pero si hace unos minutos que yo le acabo de ordenar que eche para atrás. De aquí, cuando yo lo dejé, que era casi a la entrada del portón, lo encontré como 4 o 5 metros más para allá, pero ya con 2 o 3 tiros en la espalda. Estaban desde el otro lado, que había un emplazamiento de tropas americanas que la trajeron después. Es decir, que el muchacho prácticamente se inmoló. El contraalmirante Montes Arache era el jefe de las Fuerzas Armadas Constitucionalistas. Si yo sé que Montes no quiere ir porque considera eso un disparate, a yo que era oficial de la Marina no hubiese ido.
que el Palacio Nacional se iba a atacar a las 12 del día. Y lo pospusimos. Se pospuso. No va a ser a las 2, a las 3, hasta que fue a las 5. Si hubiese sido a las 12 del día, de ahí no salimos nadie vivo. Porque cuando comenzó el ataque llegó un momento que nosotros teníamos a nuestra espalda el fuego de la Fuerza Interamericana y de frente el fuego de los guardias de San Isidro en el Palacio. Nosotros, los que salimos vivos de ahí, salimos vivos al amparo de la noche. Pero si yo sé que él opinaba que eso era un disparate, que ahí no se podía ir, que nosotros no ganábamos nada con ir, yo no hubiese ido, porque yo tenía mucho deseo de vivir, porque yo estaba combatiendo para vivir, para disfrutar de la vida. Yo era un oficial de 23 años. Yo no participé en ninguna acción suicida. Yo participaba en acciones militares que tenían sus riesgos, pero eran acciones militares. Ahora tú no podemos decir, pero eso fue una locura. ¿Cuántos locos? Pues no fue tal locura. Claro, se les recomendó, es peligroso, ten cuidado, pero había muchos que sí estaban de acuerdo, que era importante tomar el palacio porque era un punto estratégico e importantísimo para las negociaciones. Y eso hizo Fernández Domínguez, que fue un suicidio o que se inmoló. No, Fernández Domínguez no era hombre ni de suicidarse, ni mucho menos de inmolarse. Fernández Domínguez era un guardia combatiendo con una conciencia acabada de cuál era su deber. Claro, era un hombre sensible, se sentía mal, es probable, yo no digo que no, de que él dijera yo tengo que combatir, pero no es para llevar hombres a la muerte. El doloroso desenlace del asalto al Palacio Nacional llenó de luto y desalientos al país y al movimiento constitucionalista, cuando el ejército de la mal llamada Fuerza Interventora de Paz cegaron la vida de Fernández Domínguez, inspirador y principal dirigente del movimiento Militares Constitucionalistas. Euclides Morillo, destacado cuadro militar del 14 de junio, Juan Miguel Román, principal dirigente del 14 de junio, luego de la muerte de Manolo Tavares Justo, entre otros destacados combatientes. Nosotros tuvimos que imponerle servicio a todo el mundo para que nadie bajara la guardia. Y al otro día, imponer que nadie abandonara su puesto para impedir que el sentido de amargura y de depresión se generalizara y se volviera negativo. Dentro de la consternación de la Guerra de Abril, combatientes de diferentes nacionalidades, destacándose haitianos y franceses, perdieron sus vidas luchando por la democracia de la República Dominicana. Ilio Capocci, entrenador del Cuerpo de Hombres Rana procedente de Italia, combatió al lado de los constitucionalistas con la misma entrega y determinación que le da un gran dominicano. Desafortunadamente, sus aspiraciones de luchas contra los Estados Unidos se desvanecieron al ser ametrallado por las Fuerzas Interamericanas de Paz, donde perdió la vida durante el frustrado asalto al Palacio Nacional. Ese hombre todavía no se le ha nombrado ni una calle en este país. Y defendió y murió defendiendo los derechos del pueblo. Y es así como esa noche hubo un silencio tremendo en la zona constitucionalista. Las sombras de la noche, cuando esos sucesos están ocurriendo, fueron más densas y más pesadas. Yo creo que la mayor satisfacción de Fernández Domínguez que tuvo fue ver cómo correspondieron sus amigos, los amigos a quien él reclutó. Porque en una carta que me escribió, él se refiere a, ¿te acuerdas lo que yo te decía de Francis Lachapelle y Quirós? Que eran, sobre todo Lachapelle y Quirós, eran de los pioneros, de los que comenzaron con él y participaron en todas las acciones, aquellas que yo te conté de años atrás.
Yo creo que eso fue para él una gran satisfacción. La dirigencia del 14 de junio, organización que mayor participación tuvo en la Guerra de Abril, tomó la iniciativa de extender la guerra al interior del país. Se analizó la situación de que no podíamos durar mucho tiempo encerrado en un cerco, sino que debería de sacarse la guerra a otro sitio. Cuando se inicia el movimiento armado en San Francisco de Macorís, en la cual yo diría se cometieron muchos errores, y eso fue un movimiento que desde antes ya estaba delatado. O sea, desde el día anterior ya al levantamiento, ya San Francisco de Macorís estaba ya militarizado en todos los sitios estratégicos. Que eso fracasó de una manera muy dolorosa. La mayor parte de los combatientes que intentaron tomar la fortaleza de San Francisco de Macorís, una parte de ellos murió en combate, que fue la mínima, pero la mayor parte de esos combatientes fueron apresados y fueron torturados de una manera infame, y luego fueron lanzados sus cadáveres al cementerio de San Francisco de Macorís. Otros intentos se realizaron por extender la revolución a la zona sur y este del país. Intentos que de igual forma fueron frustrados. Y a partir de ese fracaso en el interior es que surge la idea de la Academia Militar 24 de Abril. En pleno desarrollo de la Guerra de Abril, el movimiento 14 de junio crea lo que se constituyó en el lugar donde miles de dominicanos recibieron formación política, entrenamiento militar y tácticas de combate. Cuando las tropas del CEFA, dirigidas por Wessing, logran reducirnos a las 19 cuadras, empezó un periodo realmente de baja en la moral de la zona, ¿no? El hecho de no estar desarrollando combates activos todos los días fue bajando la moral revolucionaria, e incluso se empezaron a dar una serie de actos reñidos con los principios que enarbolaban realmente la revolución, actos de raterías, de robos, de alcoholismo, porque había que entender que la revolución fue un elemento masivo en donde participamos gente de todas las clases sociales y de todas las creencias. Eso estaba por encima de todo eso. Desde la salida del sol, la zona constitucionalista se envolvía en un entusiasmo y espíritu militar. Al calor de hombres y mujeres combatientes, dueños de consignas y resistencia, recorrían la zona en intensos entrenamientos de combate. La Academia Militar 24 de Abril no solo se constituyó en el centro de entrenamiento militar y político de combatientes, sino que garantizó la disciplina y el entusiasmo aún en los momentos de grandes derrotas. La Guerra de Abril, desde sus inicios, se desarrolló entre combates y ofensivas. Dentro de estos, el 14 y el 15 de junio
representó para los constitucionalistas el mayor ataque bélico lanzado por los yanquis, con el objetivo de someter al ejército constitucionalista y al pueblo dominicano a sus exigencias de negociación. El 14 de junio hubo un bombardeo permanente toda la noche. Nosotros estábamos en el comando de La Vega y todos los compañeros, casi todos habían salido los que tenían armas. No había armas suficientes para los compañeros que estábamos ahí. Yo estaba sin armas. Entonces, yo tuve que quedarme en el comando y algunos que otros compañeros, al cuidar el comando, no dejarlo solo. Y sin armas, no sé. Ese bombardeo extraordinario, yo lo oía ahí mismo, al lado mío lo oía yo ese bombardeo. Se dieron cuenta que aquí habían hombres que defendían la nacionalidad, muchos hombres, y se dieron cuenta de ello. Pero sobre todo se dieron cuenta de que el pueblo era el que más fervor patriótico tenía, porque la mayoría de nuestras tropas regulares se quedaron de un lado, esa es la verdad, del lado de ellos. Y hay que tomarlo en cuenta. Hubo un episodio, es una epopeya sorprendente. Fue un continente, porque las dos naciones más poderosas de América, Brasil y Estados Unidos, estaban en contubernio en la Fuerza Interamericana de Paz. Brasil mandó 1.200 efectivos. Y el segundo al mando de la Fuerza Interamericana de Paz era un general brasileño. De manera que esa es una proeza excepcional. Hay que desmontar algunos mitos. Hay que esclarecer que el movimiento militar constitucionalista no tuvo ninguna contaminación izquierdista. Y digo contaminación dentro de la mentalidad de la gente que llegaron a ocupar el país y a atropellar la soberanía nacional. Porque América y el mundo está dando pruebas fehacientes hoy día de que la derecha radical no tiene nada que buscar. Abril representó una oportunidad para que los dominicanos demostraran su valor, su abnegación, su espíritu libertario. Para las mujeres, también una excelente oportunidad, una ventana para demostrar sus condiciones, sus valores y además su apego al avance, a la modernidad y al espíritu libertario que la ha caracterizado siempre. Ya el trabajo de la mujer se venía dando desde el 24 de abril, pero la academia propicia ese espacio en que hombres y mujeres hacíamos los mismos ejercicios. La dureza de los ejercicios, los niveles de dificultad de los ejercicios no se determinaban por el sexo, sino que eran iguales. Propició también actitudes de muchos compañeros que reconocían ese trabajo de la mujer, pero propició también el surgimiento, el que las actitudes machistas se reflejaran. Miren, los entrenadores, los varones, eran especialmente duros con las mujeres. Y lo eran tanto los que nos apoyaban y reconocían nuestro trabajo como los demás. Los que nos apoyaban porque nos exigían mucho y nos exigían muchísimo más que a muchos compañeros. Pero lo que eran contrario a que nosotros estuviéramos ahí en igualdad de condiciones, eran especialmente duros en los entrenamientos, especialmente exigentes. Después de la dictadura de Trujillo, se crean en el país las condiciones para que la mujer participe de una manera activa en las luchas populares. Y Abril fue el escenario que les permitió a miles de mujeres dominicanas evidenciar su entrega, coraje y patriotismo. Los primeros días, que también es bueno resituar el contexto, trabajamos en estas cosas, como digo, propaganda, hacíamos bombas molotov,
También recibimos capacitación en primeros auxilios por médicos que se quedaron en la zona constitucionalista. Hacíamos de todo. Prácticamente esos primeros 3 días apenas dormíamos. Este es un hecho que ayudó, entre muchas otras lecciones, a demostrar al dominicano, sobre todo al hombre dominicano que tiene un criterio muy machista, de que la mujer juega un papel tan importante como el hombre cuando tiene oportunidad de lograrlo. Y creo que de la revolución acá, el papel que han estado jugando la mujer ha sido muy trascendente y quizás precisamente ha sido por el papel que desempeñaron en el proceso de la revolución. Yo tuve experiencias muy interesantes en ese rol de instructora militar, sobre todo, ¿no? Sobre todo con los hombres. En principio los hombres no querían aceptar mi autoridad como instructora, como profesora, porque decían, y además, chiquita, flaca, con 17 años, era algo inaceptable para una buena parte de ellos, pero creo que en el discurrir de los días y en el hecho de que yo no simplemente mandaba hacer, sino que hacía junto con ellos, yo me gané su confianza y su respeto. La mujer dominicana se incorporó valientemente a los comandos. Yo conocí guerrillera, le decíamos guerrillera, con su fusil y su chamaco. Y además, cubriendo la parte instrumental de la vida doméstica, la cocina, la limpieza, es decir, jugó un papel estelar. No abandonó su tarea tradicional, sino que se incorporó a la tarea combativa conjuntamente con la otra. La mujer dominicana, un papel formidable. Como casi todos los sectores sociales, las mujeres emergieron después de la caída de Trujillo como uno de los actores principales en la construcción de la democracia. Muchas personas, muchas mujeres, muchos jóvenes aún, no podían soñar cómo era la visión de las mujeres. Para los años 60, las mujeres constituían menos del 10% de los estudiantes universitarios, cuando en estos momentos somos cerca del 60%. Las mujeres no salían solas, no se salía como con chaperona, las mujeres estaban limitadas en su quehacer y la discriminación y la fuerza del machismo era muy grande en toda la familia dominicana. La participación de la mujer fue heroica en todo su sentido. Nosotros no teníamos, ¿qué decir? Las armas en la mano propiamente, había muchas mujeres con las armas en la mano. Y puedo decir que uno del sector femenino que más se destacó, aparte de las catorcistas, fueron las mujeres del pueblo, entre ellas las prostitutas. Increíblemente, esas mujeres eran valientes y los afeminados también, los gays, fueron muy valientes. Las compañeras instructoras y además las que se le instruían, porque había compañeras que instruían a otras compañeras. Pues se usaba todo tipo de armas de la época, había unos Mauser que saben que era un arma muy pesada y que le dejaba un hombro a cualquiera pues, en malas condiciones, porque tenía tendencia a golpear de retroceso cuando se disparaba. Estaba pues había pistola calibre 45, también teníamos pues la 38, la vareta, en fin, armas de todo tipo y toda marca y calibre. Pero la que nosotros más o menos con la que más nos aprendimos la que manejamos como asiduidad era la Thompson y el FAL y el R15 casi no, eso lo veíamos de lejos porque lo tenían los compañeros, más bien lo usaban por liviano, el R15 sobre todo, y pues lo usaban los compañeros ya dirigentes del partido. Yo recuerdo una muchacha joven de unos 23 y tantos años de edad, procedente de los sectores más pobres del país, que el pueblo le apodó la Coronela, que fue una combatiente, ¿usted sabe dónde? En la zona norte.
fue combatiente por la resistencia donde hubo los combates más duros. Esa muchacha procedía de un ambiente donde solamente existían burdeles, es decir, negocios de prostitución. Y una buena parte de los elementos que convivían en esos ambientes también se integraron a la defensa de la independencia y la soberanía dominicana. Sin lugar a duda, abril sería la ruptura más grande que darían las mujeres, porque ya no era solamente luchar en las calles, hacer planteamientos, a organizarse, como fue el caso de la construcción de la Federación de Mujeres Dominicanas, sino que fue entrar a la acción más masculina que hay, que es la guerra. Abril del 65 representó el más importante escenario para que figuras como Francisco Alberto Caamaño, Fernández Domínguez, Montes Arache, un sinnúmero de abnegados hombres y mujeres, día tras día pusieran de manifiesto su coraje y apego a la democracia. Abril es el episodio histórico, político, social más trascendente del pasado siglo XX. Su lectura, su ejemplo, su heredad nos debe servir como un estímulo permanente para valorar y resaltar la trascendencia de la participación del pueblo cuando decide rescatar su dignidad mancillada. Durante el desarrollo de la Guerra de Abril, el país contó con la solidaridad de ciudadanos de todo el mundo, quienes públicamente hacían sus manifestaciones de apoyo al pueblo dominicano. Generó en el mundo una corriente de opinión increíble, que entre David y Goliat, la humanidad nunca ha estado con Goliat, siempre ha estado con David. Y así llamó Fidel Castro, que es uno de los personajes más importantes del siglo XX y ahora del XXI. Así llamó Fidel Castro al pueblo dominicano, David del Caribe, veterano de la historia y pueblo legendario. Estados Unidos, arrastrados por la presión internacional y la decisión de los constitucionalistas de defender hasta la muerte las últimas cuadras a las que habían sido reducidos, se vio precisado a interponer sus recursos y estrategias para hacer más eficientes los planes de negociación. Los constitucionalistas quedaron reducidos a la zona céntrica de la ciudad de Santo Domingo y no tenían opción. El gobierno de Caamaño trató de obtener las mayores concesiones y sacar el mayor provecho posible dentro de esas circunstancias tan difíciles, pero en las negociaciones que se llevaron a cabo finalmente venció la corriente del gobierno norteamericano encabezada por el subsecretario para Asuntos de América Latina, Thomas Mann, contrariamente a la del asesor para la Seguridad Nacional de Estados Unidos, el señor Max-George Bondi, que era partidario de una contemporización con el sector moderado de los constitucionalistas a través de Antonio Guzmán, que era el candidato de esa fórmula. Y los constitucionalistas al principio, el gobierno de Caamaño, a través de sus diplomáticos, particularmente el doctor Jotin Curi, que era el secretario de Relaciones Exteriores, dirigió esa negociación con un comité, tengo entendido, de figuras notables, como el mismo Guzmán, Jorge Blanco, Héctor Aristi. Se negoció y se hubo que obtemperar a la presión del candidato de los norteamericanos, que era el doctor Héctor García Godoy. El 3 de septiembre de 1965, el presidente Caamaño renuncia públicamente a la presidencia de la República, poniendo fin a 4 meses y 10 días de luchas, heroísmo y dolor del pueblo dominicano, pero iniciando a la vez una larga, tortuosa e imborrable etapa de la historia dominicana. La fórmula García Godoy era el preámbulo de la fórmula Balaguer.
Evidentemente los constitucionalistas estaban conscientes, eso está registrado en un acta, en palabras de Héctor Aristi. Héctor Aristi advierte en este acta que García Godoy es el preámbulo de la instalación de Balaguer. Y la instalación de Balaguer era el retorno a una situación estilo Trujillo, de neotrujillismo. Todo eso estuvo claro y hubo que aceptarlo, porque no había otra salida ante las presiones bélicas de los norteamericanos. Abril será siempre un referente muy alto de un pueblo decidido, combativo, heroico, que defiende sus libertades, sus principios y su soberanía. Un referente de hombres y mujeres que a cada minuto entregaban su vida en defensa de sus conquistas y en procura de un futuro mejor. Una guerra indudablemente que siempre tiene aspectos dolorosos. La mayor pérdida yo creo que fue la oportunidad de que este pueblo se encauzara por otros senderos. Esa oportunidad la cortó y la frenó la intervención de los Estados Unidos el 28 de abril. La más grande contribución que dio la guerra, saber que el pueblo es soberano de verdad. Fuerzas Armadas no pueden decidir contra la voluntad del pueblo. Si hoy fuera 24 de abril, yo inmediatamente me alinearía con lo que yo considero que son las fuerzas más progresistas de la nación. La experiencia que nosotros tuvimos es una experiencia imborrable. Si se repitiera hoy, dando un salto atrás 40 años, soy el primero que digo de frente y presente, aunque me lleve el diablo en un minuto. Agradecido de la vida y de mi mamá que me parió, para que en ese tiempo yo tuviera esa edad de 20 y pico de años, que yo pudiera participar en una contienda como esa. La fuerza solo se puede usar si en respuesta a otra acción de fuerza que se haya usado contra ti. A pesar de su inferioridad militar, obligaron al poder más grande de la tierra a una paz de iguales. Que de esa revuelta de abril, lo que algo se consiguió es que se respeten los gobiernos constitucionales elegidos por el pueblo. Nosotros queríamos estar ahí porque creíamos que era nuestro deber estar ahí. Era un compromiso que teníamos. Valió la pena porque afirmó la conciencia democrática de que el poder está en el pueblo. Me siento muy orgulloso de haber combatido con la fuerza militar más poderosa del planeta sin haberme rendido. Nunca nos rendimos. Esa resistencia de los dominicanos trazó una gran lección. Es un episodio que llenó de admiración a América y al mundo por el pueblo dominicano. Era el deber, porque nuestra nación había sido invadida. Cuando un pueblo se une para defender su integridad, su independencia y soberanía, es capaz de resistirle y de vencer las fuerzas más poderosas del mundo. Aquí no se volverá a dar jamás en la vida un golpe de Estado, jamás, eso que le escriban. Yo creo que en el país es que los dominicanos podemos. Nosotros podemos gobernarnos a sí mismos. Nosotros podemos desarrollar nuestro país. No se puede jugar con el pueblo dominicano. No se puede jugar. Tenemos metido en la cabeza las ideas de Duarte. Nunca nos rendimos. 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 Abriles después no nació otra primavera donde tanta dignidad abrazara su bandera sin temor al invasor, sus tanques ni sus aviones. Este pueblo demostró que le sobran pantalones. Abril de siempre, abril eterno, abril gigante, abril de fuego, abril Fernández Domínguez, abril Jack Dio, abril
al palacio en la batalla del puente. El heroísmo brilló con patriotismo valiente. Vuelta a la Constitución,